Hoy quiero hablar sobre un tema que ha sido controversial estos últimos días en Estados Unidos. ¿Está bien que médicos y científicos discutan con antivacunas? Esta es una pregunta que fue planteada por muchos tras la pandemia por COVID-19. Además de eso, más recientemente hemos notado que se está llevando a cabo una discusión, sobre todo en redes sociales, entre personas como Joe Rogan, Elon Musk y el doctor Peter Hotez, quien es médico y trabaja con vacunas. Por un lado, hay quienes afirman que los médicos y los científicos no deben participar en debates con antivacunas, porque cuando ellos debaten con un antivacunas, legitiman y le dan credibilidad a un antivacunas cuya postura no merece credibilidad ni ser legitimada. Esta es la postura del Dr. Peter Hotez. Él es un médico experto en vacunas y trabaja como profesor en la Universidad de Medicina Baylor y ha sufrido frecuentemente persecuciones por campañas antivacunas e incluso recibió amenazas. Hotez afirma que discutir con antivacunas es una propuesta perdedora, no están interesados en información y evidencia. Ellos quieren difundir miedo e incertidumbre. Cuando hipotéticamente les damos lugar y discutimos con ellos, les estamos dando una ventaja. Les damos una plataforma con la cual podrán llegar a más personas con sus peligrosas mentiras y no deberíamos hacerlo. El Dr. Peter Hotez también afirma que discutir con antivacunas es una pérdida de tiempo y recursos desde el punto de vista práctico porque podríamos hacer cosas más efectivas como educar al público y explicar los beneficios de la vacunación. Dice que en vez de discutir con antivacunas, los médicos y científicos deberían enfocarse en comunicarse con personas que dudan sobre la vacunación, que no están seguros sobre vacunas y no poseen toda la información. Deberían responder a sus preocupaciones con empatía y respeto. Ese es un mejor uso del tiempo y recursos que discutir con antivacunas. Eso por un lado. Por otro lado, hay quienes dicen que los médicos y científicos sí deberían discutir con antivacunas. Algunas de las personas que dicen eso son los mismos antivacunas, pero también hay gente que acepta y entiende la ciencia detrás de la vacunación que dicen que los médicos y científicos sí deberían discutir con antivacunas, porque al hacerlo, asumiendo que los médicos y científicos están en lo correcto, ellos pondrán en evidencia las fallas y los errores de los antivacunas. Tal vez logren persuadir a quienes apoyan a los antivacunas que cambien de opinión y que crean en la razón y en la ciencia. Escuché que Joe Rogan tiene esa postura. Él es un popular presentador de un podcast y comediante y algunos lo han acusado de difundir desinformación antivacunas, a lo que él respondió: el movimiento antivacunas ya tiene seguidores. No hay riesgo en discutir con ellos. Hay médicos y científicos que si presentan su postura con seguridad y muestran pruebas fehacientes podrían hacer un bien. Pero cuando médicos y científicos ignoran o evitan los antivacunas, pierden la oportunidad de desafiarlos y de demostrarles por qué están equivocados. Joe Rogan también dice que cuando discutimos con antivacunas, estamos respetando su libertad de expresión y no intentamos silenciarlos o censurarlos, lo que los hace más desafiantes o rebeldes. Si todos se rehúsan a hablarles, solo hará que sean más desafiantes y rebeldes. Entonces, en vez de ignorar a los antivacunas y decir que están locos o que son tontos, intentemos entender de dónde vienen, cuáles son sus motivos para rechazar vacunas y enfrentémonos con ellos de frente y convenzámoslo con información que eventualmente entenderán. ¿Cuál es mi postura? De hecho, no creo que haya una respuesta simple o definitiva para decir si está bien que médicos y científicos discutan con antivacunas y explicaré por qué. Diré algo más antes de adentrarme en el tema. En general, cuando hablamos de debates, quien gana suele ser el más carismático o también el más elocuente. No gana necesariamente quien tiene la razón y posee pruebas. Eso es algo que debemos entender a menos que se trate de opiniones subjetivas como qué comida o qué película es mejor. Ese es otro caso. Cuando hablamos de información basada en hechos, donde hay una verdad sobre la vacunación, debemos recordar que generalmente los debates los suele ganar la persona más elocuente, con mejor oratoria y más carismática. Puede que seas un científico con datos que respalden tus argumentos, pero tal vez no eres bueno debatiendo y eso es algo que debemos tener en cuenta. Bien, si hablamos de una discusión sobre vacunas frente a una audiencia que en general apoya la vacunación, entonces no creo que valga la pena debatir con antivacunas porque no cambiaremos la opinión de nadie.
Si tienes una audiencia pro vacuna y ganas un debate contra un antivacunas, no convenceremos a nadie. En ese caso parece realmente una pérdida de tiempo. En cambio, yo intentaría incitar a la gente a que difunda información sobre vacunación y la promueva. Por otro lado, si tenemos una audiencia que está indecisa o tiene opiniones encontradas en cuanto a las vacunas, tiene sentido considerar debatir con antivacunas. Creo que en esos casos, médicos y científicos pueden llegar a un grupo de personas fundamental que se beneficiarían escuchando ambas posturas, asumiendo que tenemos personas elocuentes y carismáticas de la ciencia y la medicina. Médicos y científicos podrían atraer a la audiencia y demostrarles por qué las vacunas son seguras y efectivas. Asimismo, si utilizamos un formato estructurado para el debate con reglas claras, serán beneficiados aquellos con pruebas fehacientes, en este caso los médicos y también los científicos. Hay médicos y científicos que quieren alejarse de este tipo de debates absurdos y caóticos en donde la gente grita y no se oyen. Eso no parece una buena idea. Si utilizamos un formato más formal, estructurado, con un buen moderador, eso también beneficiará a aquellos con pruebas fehacientes y serán capaces de refutar a los antivacunas con datos e información. Yo creo que podría funcionar. No creo que los debates caóticos, informales y sin reglas sean un buen contexto para debatir contra los antivacunas. Estaríamos en desventaja en ese contexto y me parece mejor no caer en eso. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿está bien que médicos y científicos discutan con antivacunas? Depende de muchas cosas. Depende de cuál es el formato, de qué tan seria es la estructura del debate, del tipo de audiencia, del objetivo y de qué otra cosa podrían hacer aquellos médicos y científicos con su tiempo. Como siempre, estos temas no son blanco o negro, así que quiero saber qué opinan. Escríbanme en los comentarios, envíenme un correo. ¿Qué opinan de esta pregunta fundamental? ¿Está bien que la medicina y la ciencia debata con antivacunas o solo les daría la credibilidad y legitimidad que no merecen? Haremos ahora una breve pausa y volveremos con más en un momento.